Dios le bendiga, amados hermanos. Una vez más estamos en nuestro espacio de enseñanza como cada semana para tener el tema de Romanos, el libro de los Romanos. Vamos por el segundo tema del capítulo 3 y como cada viernes vamos a tener el desarrollo de la explicación de estos versículos que son la verdad de Dios y que son de crecimiento para la iglesia. Recordemos que la carta a los romanos es la que contiene toda la explicación acerca del plan de salvación, acerca de la justificación del pueblo de Dios. El día de hoy vamos a estar viendo la lección de los primeros versículos del 1 al 8 de Romanos 3 y presentamos este momento en oración a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando delante de tu presencia para poner en tus manos este estudio de la palabra. Señor, que tu palabra provoque, Dios, el efecto para el cual ha sido enviada. Creemos, Señor, que tu palabra es la verdad, que Jesús es la palabra y que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es el camino. Y que en el nombre de Jesús, solo a través de Él podemos llegar al Padre. Señor, bendice a cada uno de nuestros oyentes, cada una de las personas de los diferentes lugares que se están conectando a esta enseñanza. Que esta palabra cobre vida en su espíritu, que sea revelada por tu Espíritu Santo y que todos tengan esa revelación de verdad para que puedan eh, crecer a nivel espiritual, que puedan encontrar el propósito de vida en los caminos tuyos. En el nombre de Jesús, Dios, estamos creyendo que tu palabra lleva libertad, restauración, sanidad a todas las naciones. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor. Romanos 3, versículo 1 al 8, está el tema de la justicia de Dios. Venimos hablando acerca de cómo Dios establece su justicia, no en base a lo que usted o yo podamos hacer, sino por lo que Él es, por quien Él es, porque Él es nuestra justicia. Esos primeros versículos vienen hablando, recuerda que en el capítulo anterior finaliza hablando acerca de los judíos y la ley, y cómo esto estaba siendo como una especie de disputa dentro de la iglesia, donde los judíos creían ser superiores a las demás personas que no eran judíos. Entonces el apóstol Pablo da la enseñanza para poner a cada uno en su justo lugar, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Del versículo 1 inicia diciendo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fuese juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Esto lo hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios el mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Entonces, vemos que Dios por naturaleza, dice la palabra, es justo. Por tanto, la justicia de Dios en él se va a manifestar o se manifiesta de forma natural, porque es parte de su naturaleza.
Para todo lo que es su creación, Él manifiesta su justicia. De manera que esa justicia de Dios, evidentemente, estará siempre sobre su pueblo, sobre su nación escogida, sobre su pueblo santo. A pesar de que toda la humanidad fue justificada o que el pueblo de Dios fue justificado, así como estimada como justa ante Dios por el sacrificio de Jesucristo, la gracia de Jesucristo es la que nos hace justos. Solo podemos gozar de la bondad intrínseca en la justicia divina si cada uno la establece en su vida y ha llegado a ese conocimiento y a esa revelación que da el Espíritu de Dios, que Dios trae para cada uno de sus hijos. Dice el apóstol Pablo, si bien para el creyente es fácil recibir las bendiciones de Dios, cuando llega la hora de su justicia, no le va a ser difícil aceptar ese momento, porque cada creyente recibe de Dios bendiciones. Dice que con Cristo nosotros, al recibir a Jesús, recibimos todas las bendiciones en Cristo Jesús. Entonces, por eso, la justicia, la justificación es parte de ese don de Dios, de ese regalo de Dios que nos vino por gracia. Entonces, las escrituras dicen que esta manifestación natural de Dios es, además, es importante, es necesaria y que guarda una íntima relación con la santidad divina. La justicia de Dios guarda una relación estrecha con su santidad. Por eso, cuando se habla del creyente que ha sido justificado, se habla también que hemos sido santificados. Y esto por la obra de Jesucristo. El creyente que está en Dios y ve a Dios como su Padre, como su amigo bondadoso, y que es capaz por el Espíritu amarlo y sin tomar en cuenta eh, nuestras debilidades, sino que en Él somos fortalecidos. En Él somos santos, somos perfectos, porque Él nos ve con la justicia que Jesús compró en la cruz del Calvario. Entonces, por eso Dios nos acepta a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, a pesar de todas nuestras falencias. Dios nos justifica, porque lo que está tomando en cuenta es lo que Cristo hizo, no lo que nosotros podamos hacer. Entonces, eh, en la palabra dice que el Dios, Dios es Padre y es juez, y que a veces nos cuesta aceptar la afirmación de que el Padre también nos pueda juzgar. Una justicia que es absoluta, una justicia que es recta, se manifiesta de Dios, que es eternamente justo. Entonces, por eso Él es el único que está en la capacidad de, en su justa medida, juzgar a su pueblo. Entonces, en virtud de esta justicia, Dios como juez, que es eternamente santo, mantendrá de lado todo lo que sea contrario a esa aplicación de justicia, a esa aplicación de santidad. Para agradar a Dios y para gozar de sus bendiciones, lo único que tenemos que seguir el camino de la santidad. Lo único que tenemos es que seguir con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Por eso el apóstol Pablo inicia explicando, partiendo de lo que se estaba mencionando en el capítulo 2, a finales del capítulo 2, sobre el judío y la ley, que dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué le aprovecha la circuncisión? Recordemos que la circuncisión era la señal del pacto que Dios hizo con Abraham para con el pueblo judío, y que todos los descendientes de Abraham tenían que, como señal de que estaban en pacto con Dios, hacer este acto de la circuncisión. Entonces, el apóstol inicia diciendo qué ventaja tiene ser judío, qué ventaja tiene que le aprovecha la circuncisión.
primero dice que le ha sido manifestada la palabra de Dios. Pablo explica cuidadosamente en Romanos 2 que la posesión de la ley y la posesión de la circuncisión no van a salvar a una persona judía, que el hecho de que sean judíos, el hecho de que hayan recibido la ley, el hecho de que se hayan circuncidado, no les salvará. No entra al pacto de salvación por esto. Entonces, que si este es el caso, entonces le dice, ¿qué ventaja tiene ser judío? Ya aquí no vale si es judío, si es circuncidado, si es de la tribu de Abraham, porque la nación santa, la nación escogida de Dios, fue la que él acepta ahora a través del sacrificio de Jesucristo. Y todos tienen que pasar por por este sacrificio, tienen que pasar por la puerta que es Cristo, para poder jactarse de esa salvación, no en la ley, no en las prácticas humanas, no en las obras. Entonces, en Romanos 2:11, porque no hay acepción de persona para con Dios. ¿Qué hay de bueno en ser judío? O sea, Dios, veníamos hablando en la clase anterior, no le da una categoría especial o no tiene a los judíos como que son más especiales que el resto de la humanidad. Entonces, por eso el apóstol Pablo empieza a tratar de explicar porque en la iglesia de los romanos estaba dando eh, esta, este conflicto entre los hermanos judíos y los no judíos, de que ellos se creían más o que se creían con mayor derecho al favor y la gracia de Dios porque eran judíos, porque habían recibido la promesa. Entonces, y ahí el apóstol Pablo le está diciendo, Dios no hace acepción de personas. La acepción de personas es tratar de favorecer a unas personas más que otras. Entonces ellos se consideraban especial y que eran favorecidos en mayor manera que la otra población. Entonces, que ellos estaban poniendo que desatendiendo cualquier mérito, cualquier razón, ellos, por ser judíos únicamente, estaban para alcanzar la salvación. Entonces, dice que Dios le va a proveer a toda persona la oportunidad de recibir las bendiciones disponibles a través del plan de salvación. Y entonces Pablo dice muchos en toda manera. Pablo sabe que hay muchas ventajas que Dios le dio al pueblo judío. ¿Qué le dio en particular? Él le confió la palabra, le confió la ley, la cual hablaba de la revelación escrita de Dios antes de los tiempos de Jesús. También le dio esta palabra y le dio eh, ese regalo que es indescriptible de poder tener la oportunidad de acercarse a Dios, de conocer el corazón de Dios a través de su palabra. Entonces eh, estaban en una posición de privilegio, pero realmente ese privilegio ellos no lo habían eh, aprovechado. Recordemos que el pacto de la antigua ley era condicional y que no había posibilidad de que los judíos, de que ningún hombre pudiera cumplir. Entonces, eh, los judíos, por tener este gran privilegio y que tenían guardada en sus libros los secretos de Dios, la palabra de Dios, tenía el gran tesoro celestial que Dios le había concedido. Pablo entonces empieza a hablar cuál es la verdadera ventaja del pueblo de judío. Dice en Romanos 9:4 que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, explicando que Israel también tenía esa adopción de gloria, tenía el pacto y tenía esa promulgación de la ley y el culto y la promesa. Está hablando que le corresponde por promesa a los judíos, que Dios cumple su pacto que hizo con Abraham, cumple su promesa y sí hay un trato que Dios hará al final de los tiempos con el pueblo judío para cumplir esa promesa que le hizo Abraham. Pero
no le está dando la exclusividad a los judíos por todo esto de la salvación, sino que va a haber un tiempo en la cual Dios va a revelar a este pueblo judío la entrada para llegar a una relación y a una comunión con Él, que es a través del sacrificio de Jesús. Entonces, el apóstol continúa diciendo, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Entonces, está plasmando, tratando de decir que si ellos permanecen infieles, si ellos son infieles, que eso no va a hacer que Dios sea infiel. Está diciendo, esa incredulidad de ellos va a hacer que Dios no sea fiel a lo que ha prometido de ninguna manera. Antes bien dice, sea Dios verdad, todo lo que Dios dice verdad, Él cumple su pacto, Él cumple su promesa, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fuese juzgado. El hecho de que todo el pueblo judío hasta ese punto había rechazado el evangelio no significaba que la fidelidad de Dios hacia ellos iba a cambiar o iba a ser algo en vano. No significa que la obra de Dios fuese inútil o se haya hecho nula, porque había muchos judíos que no creían al evangelio, pero esto no lo excluía de esa fidelidad que Dios había prometido por el pacto que hizo con Abraham. Pablo nos recuerda que Dios será justificado eh, en todas sus acciones, que Dios es un Dios justo y que al final va a demostrar que aún nuestra injusticia de alguna manera va a proclamar la justicia y la gloria de Dios, aunque sea solo a través de ese juicio. Antes bien, sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Si algún hombre dijese que la promesa de Dios fracasó hacia él, que exige, o sea, de acuerdo a lo que exige su corazón, a sus caminos, encontrará que él se ha apartado, que la persona de la que se ha apartado del camino en que solo Dios había trazado para que se mantuviese bajo esa promesa. De acuerdo con su santidad y con su verdad, Dios siempre cumple su promesa. Y dice que sus ojos están puestos constantemente sobre sus escogidos, que no importa qué tan lejos, no importa a dónde quiera ir o se quiera esconder, si ya fue escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo para salvación. El plan de Dios no fracasa independientemente de lo que pueda hacer el hombre. Los judíos estaban tomando una posición de sentirse superior o privilegiado ante los demás pueblos, pero rechazaban el evangelio y creían que tenían en sus manos, en su poder, la salvación. Y el apóstol Pablo aquí le está enseñando que no es necesariamente porque ellos hayan conocido o estado bajo la promesa, sino que todo depende realmente de Dios. No es por su obra, no es por su conocimiento, no son sus actividades. Es Dios, su fidelidad por su naturaleza de ser un Dios justo, ser un Dios santo, ser un Dios de verdad que cumple su promesa. El apóstol dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios para que da castigo? Pablo presenta como una especie de contraargumento de su oponente. Si mi injusticia demuestra la justicia de Dios, ¿cómo puede Dios juzgarme? Mi pecado al fin y al cabo sirve para traerle a él más gloria. ¿Eso de verdad es bueno? ¿Eso de verdad es correcto? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Pablo estaba familiarizado con la forma de pensar que se dice, Dios está en control de todas las cosas, aún de mi voluntad que es inicua, que es ligada al pecado, a la carne. Ahí Él demuestra su justicia. Por tanto, Dios no es injusto. Dios, cuando infringe o cuando lleva
algún castigo, alguna sentencia, alguna disciplina, no está siendo injusto, sino que más bien está revelando, haciendo manifiesta su justicia para preservar la, la, el espíritu de esa persona. Porque recordemos que Dios no, que ni sangre ni carne heredan el reino de los cielos, que es nuestro espíritu el que se va a desarrollar, va a ser vivificado, va a ir en ese crecimiento hasta la estatura de del varón perfecto que es Cristo. Todo esto se trata en el mundo y en el campo espiritual. No estamos hablando de una justicia de acuerdo a la tierra, sino una justicia de acuerdo a Dios justo, que ha establecido un camino para salvación y ha escogido a los suyos. Y que en esa escogencia, Él espera que nosotros estemos apegados a, a su amor, a su misericordia, a su bondad, y que por agradecimiento nosotros estemos con, sirviéndole a Él, no porque tengamos algún temor o porque puedan venir consecuencias, sino por amor. Dice que Él nos amó primero, Él nos escogió primero. En algún momento Pablo dijo, y yo hablo como hombre, y esto no significa que Pablo no tenía la inspiración del Espíritu Santo y la autoridad apostólica. Él estaba explicando que solo como hombre, que solo un hombre caído, alguien se atrevía a cuestionar la justicia de Dios, que solo en esa humanidad caída, en esa razón de el hombre caído, es que se atreve a cuestionar la justicia de Dios. Entonces, Pablo plantea una respuesta a esta objeción del hombre en cuanto a la justicia de Dios. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo alguno cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Pablo descarta la pregunta de sus oponentes a decir si las cosas fueran como los oponentes, como estas personas están sugiriendo, entonces Dios no podría juzgar a nadie. Dios no podría juzgar a ninguna persona. Entonces, Dios va a usar incluso la injusticia del hombre para cumplir su obra, para traer alabanza. Recordemos que hay cosas que acontecen en la vida del pueblo de Dios que parecen ser malas, pero dice que esta Dios le encamina para bien, para llevar vida, para llevar salvación a otro. Entonces, Dios puede usar un acto de injusticia de algún hombre, de alguna persona, para llevar, para traer alabanza de su nombre y para glorificar a sus hijos. La traición de Jesús fue por parte de Judas. Ese es un ejemplo perfecto. Sin embargo, en la forma que Dios se glorifica en sí mismo, en el pecado del hombre, es al juzgar de una manera justa esa injusticia. Lo que Judas quiso hacer, que vendió, traicionó a Jesús, esto fue para que se cumpliese ese plan de justificación para el pueblo de Dios. Entonces, Pablo continúa el cuestionamiento, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Tanto para Pablo como para sus lectores era un hecho de que se acercaba un día de juicio, cuando algunos serían libres de cargo y otros serían condenados. Él no necesitaba hablar de este punto, simplemente se entendía en esa cultura que Dios vendría a establecer su juicio para este pueblo. Pablo entendía que Dios iba a juzgar al mundo, tanto a los gentiles, a los no judíos, como a los judíos. Los judíos en los días de Pablo pensaban que Dios iba a juzgar a los que no eran judíos por sus pecados,
pero que se iban a salvar a los judíos a pesar de su pecado, que no importa la vida que ellos tuvieran, que no importa lo que hiciesen, a pesar de su pecado, Dios iba a mantener fiel esa justicia para salvarlo, y no tanto así para los que no son judíos. Entonces, por eso el apóstol Pablo en el capítulo anterior habla de esa, que Dios no hace excepción de personas, no tiene una medida de justificación o de salvación para una persona diferente que para otra. Entonces Pablo dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador, Pablo vuelve a establecer una objeción de sus oponentes imaginarios. Si Dios se glorifica a sí mismo a través de mi mentira, ¿cómo me puede creer si parece que yo indirectamente incremento su gloria? Hagamos males, dice el apóstol Pablo, para que vengan bienes. Esto era como tergiversando lo que es la doctrina de la justificación por la fe. Y Pablo, en una extensión a ese cuestionamiento, dice que como si toma de esa manera de pensar del adversario, que se está yendo muy lejos, entonces diría, tú terminaría diciendo, peguémonos lo más que podamos para que Dios pueda ser glorificado aún más. Esto nos muestra que de una manera de examinar estas enseñanzas es extender un significado y su consecuencia y ver que todo termina y comienza con Jesús. Que todo termina y comienza con Jesús. Que no son nuestras obras, que no es lo que nosotros podamos hacer, sino que nosotros estamos llamados a vivir la verdad y la justicia de Dios. Entonces, Pablo dice de aquellos que enseñan tales cosas, que trataban de acusar a Pablo de enseñar que la condenación es justa y que Dios justamente condena a cualquier que enseñe esas cosas erróneas, tratando de imponer que Dios, si condenaba a los gentiles por su pecado, estaba siendo justo, pero que si salvaba a los judíos a pesar de este pecado, no estaba actuando con justicia. Entonces, trataba también de ese versículo que dice, donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, se trataba en cierta manera en ese entorno en que Pablo estaba enseñando a la iglesia de los romanos, de pervertir el regalo de Dios en Jesús, en una supuesta quizá licencia para depravarse, para tener todo tipo de conducta y creer que le era aceptado delante de Dios, porque Dios iba a tener medida para juzgar a los hombres. Entonces, se estaba haciendo una especie de burla del regalo de Dios, estaban pervirtiendo lo que Dios había establecido para su pueblo a través de la justificación. Podemos regresar a lo que nos dice nuevamente en el capítulo 1 que estuvimos viendo de Romanos 1, a partir del verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraran en sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias los unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios,
Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que lo que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que la practica. Entonces, el apóstol viene nuevamente enseñando que se toma el regalo hermoso de Dios de la salvación y lo convierten en una burla, porque es como nos da, hemos tenido licencia para pecar porque no importa qué pase, somos judíos y tenemos la ley y tenemos la promesa y tenemos el pacto. Entonces, Pablo por eso viene anunciándolo que cuál será el final de lo que tengan esa conducta pagana. Y habla también de los moralistas, de los hipócritas y de una falsa confianza que tenían los judíos. Entonces, se ponían en una posición de privilegio, se comportaban como los paganos, pero esperaban esa justificación de parte de Dios en un nivel más misericordioso, se puede decir, que para con otras personas. Entonces, por eso el apóstol está explicando en sí en qué se basa la justicia de Dios. ¿Cuál es el motivo de la justicia de Dios? No es qué tanto se pueda conocer la ley, no es qué tanto pueda yo servir a Dios, sino cuál es mi conexión con el autor y consumador de la fe. Y que Dios siempre actúa con justicia porque Él es justo por naturaleza y en Él no hay maldad. Y va a dar a cada uno la retribución merecida. Si entra en un acto de desobediencia, será pasado por una disciplina para que su espíritu sea purificado, tanto para los judíos como para el pueblo que no es judío. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos la próxima semana con este capítulo 3 de Romano. Y recuerde seguirnos en nuestro canal de YouTube, Cisa la Verdad TV. Estamos los viernes y los sábados con una enseñanza nueva. Viernes el libro de los Romanos, sábado el libro de Primera de Corinto, que son de edificación, un espacio de edificación y crecimiento para la Iglesia de Cristo. Dios le bendiga abundantemente.